Bueno, el tema que vamos a ver hoy está relacionado con lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas. La anterior semana habíamos dejado pendiente el tema de la compensación del IT en cuanto a cómo se realiza y el tema de la compensación del IVA. Estos dos puntos los vamos a ver ya casi al final de la sesión de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del impuesto a las utilidades de las empresas, que es un impuesto que grava, como su nombre dice, la utilidad que obtiene una empresa durante una gestión contable. Dentro de esto tenemos que es cuando se genera el hecho imponible para este impuesto. Hablamos, como ya les había mencionado, de las utilidades que se obtengan una vez elaborados los estados financieros y que estos hayan sido sujetos de los ajustes necesarios de acuerdo a la normativa, tanto tributaria como contable vigente en nuestro país. Así también son sujetos o nace el hecho imponible para este impuesto de aquellas personas que no llevan un registro contable, sino que ejercen otro tipo de actividades como son los profesionales independientes. También dentro de esto debemos hablar del principio de fuente, que se refiere a aquello que está relacionado con las actividades netamente realizadas en nuestro país o a cualquier actividad que pueda generarnos una utilidad. Esto nos da lugar a al, al principio de fuente y que en consecuencia va a ser parte de lo que significa el hecho generador del impuesto. Todas las empresas, sean públicas, privadas o toda actividad que realicen, están alcanzadas por el impuesto. Es lo que se denominan los sujetos pasivos. Estamos hablando de empresas públicas, privadas, unipersonales, los que realizan actividades como profesionales independientes y todo tipo de entidad está sujeta a este impuesto. Pero así como tenemos las empresas que están sujetas a pagar el impuesto y así como se ha visto en el IVA y en el IT, hay actividades que están exentas, es decir, que no están alcanzadas por el impuesto y no deben pagar el mismo. ¿Qué nos referimos? Como vemos en esta diapositiva, todo aquello que está relacionado básicamente con las ONGs, hablamos de las utilidades que obtienen las asociaciones, los intereses que se van a pagar a los organismos internacionales, los ingresos que percibe el Estado y los ingresos percibidos por los artistas. Sabemos que los artistas nacionales básicamente están exentos de varios impuestos. Entonces, eso es importante a la hora de determinar si debemos o no pagar impuestos. Para esto tenemos lo que se denomina la utilidad neta imponible. ¿Qué significa? Es el monto sobre el cual se va a declarar el impuesto. Al igual que tenemos en el IVA y en el IT la denominación base imponible, para el impuesto de las utilidades hablamos de la utilidad neta imponible. En este caso existen tres formas de determinar esta utilidad neta. Tenemos las empresas o entidades que deben llevar registros contables. Estas deberán determinar su utilidad imponible de acuerdo a los estados financieros que se generan a final de gestión y que estos deben estar ajustados de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 24051, que es el decreto reglamentario del impuesto a las utilidades. En este se establecen ciertos parámetros y ciertas condiciones que deben cumplirse para la determinación de la utilidad neta imponible. También tenemos las entidades no sujetas a llevar registros contables.
Estas son básicamente las fundaciones y simplemente se basa en la determinación de sus ingresos versus sus gastos y que nos van a determinar si existe o no una utilidad, pero simplemente en muchos casos con fines informativos, ya que estas podrían estar exentas del impuesto. Por otro lado, tenemos las personas naturales, que son las que realizan actividades, profesiones u oficios. Básicamente están aquí incluidos los profesionales independientes, médicos, abogados, auditores, contadores que prestan servicios de manera independiente. En este caso, existe una forma de cálculo que se basa en lo efectivamente facturado y varias deducciones, de tal manera que al momento de determinar una tasa efectiva del impuesto a pagar, este simplemente se va a reducir al 12.5%, ya que en la forma de cálculo se considera que el 50% de lo que han facturado es la utilidad. Pero a su vez, los profesionales independientes o los que prestan este tipo de actividades tienen como parte de pago que podrían declarar las facturas que no hayan sido utilizadas en el momento de declarar el formulario 200, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, en el caso de los independientes, se puede pagar una parte en efectivo, que es la mitad, y la otra mitad del impuesto con facturas. Esas deben estar comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión que se declara. Este aspecto y el aspecto importante, reiterándoles, es que no se deben haber utilizado como crédito fiscal. Es decir, que no se puede declarar 2 veces la misma factura. Entonces, ya entrando en la forma de cálculo de la utilidad neta imponible, que va a ser la base para el cálculo del impuesto, el Decreto Supremo 24051 nos establece dos aspectos importantes: los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Básicamente, los gastos deducibles son aquellos que necesariamente se deben efectuar para el desarrollo de la empresa, que están necesariamente relacionados a la actividad que realizamos. Y los gastos no deducibles, son aquellos que no cumplen esta condición, pero que por algún motivo han sido registrados en el movimiento de la empresa debido a que han sido utilizados fondos de la empresa para hacer determinados pagos y en consecuencia están afectando nuestros estados financieros, pero que al momento del cálculo de la base para el pago del impuesto no pueden ser tomados. Entonces, básicamente tenemos los gastos no deducibles y los gastos deducibles. Los deducibles son más que todo basados en lo que son sueldos y salarios. Tenemos por otro lado, no sé si se puede ver, está un poco pequeño esto. Okay. Entonces, acá tenemos, entre los gastos deducibles tenemos los alquileres, que sí, nosotros alquilamos el local donde funciona nuestro negocio, los sueldos, las horas extras y todo lo relacionado con el factor trabajo. Serán deducibles siempre y cuando se cumplan todas las normativas en cuanto a retenciones y pagos relacionados con los mismos. También tenemos los subsidios, las indemnizaciones y, como les había mencionado, todo aquello que esté relacionado con la empresa. En algunos casos, cuando aquellos pagos sean realizados sin factura, para que puedan ser deducibles, deberá necesariamente verificarse la retención respectiva de los impuestos. En nuestro medio se acostumbra generalmente que cuando nosotros compramos sin factura,
Como entidad, como empresa, asumimos el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que incrementamos el valor del gasto para poder hacer efectivo el pago del impuesto y así de esta manera poder registrar este gasto. Esa porción que nosotros hemos incrementado y que no hemos retenido efectivamente a la persona que nos ha vendido el bien o nos ha prestado el servicio, ya se considera no deducible, porque no estamos operando de la manera correcta. Es decir, no le estamos reteniendo, simplemente estamos incrementando ese costo, estamos asumiendo un gasto para que la porción que hemos pagado pueda sí ser deducible. Entonces, y también dentro de los gastos deducibles tenemos las depreciaciones, las amortizaciones, siempre en el marco de lo que establece la normativa, bajo ciertos parámetros. Habíamos mencionado los gastos no deducibles, que estos son simplemente enunciativos ya que pueden existir otros más. Siempre debemos tomar en cuenta para la determinación que un gasto sea no deducible, que cumpla la condición básica de que sea necesario para el desarrollo de las actividades de las empresas. Entonces, todo aquel gasto que no es necesario o que se ha cargado a nuestros estados financieros por alguna razón, debemos analizar. Entonces, dentro de estos gastos no deducibles tenemos los retiros que hace el dueño de la empresa, sea esta una empresa unipersonal, y en el caso de las sociedades por sus socios. Aquí viene un aspecto que habla de la depreciación por revalorización de activos. Si bien hemos indicado que la depreciación es un gasto deducible, este gasto es deducible mientras se realice sobre el valor de compra y o costo del activo fijo. Pero ¿qué pasa cuando este ya ha cumplido su vida útil? Normalmente y por políticas de algunas empresas, estos son sujetos de revalorización, que significa darle un nuevo valor, ya que el bien sigue funcionando. Por ejemplo, si nosotros compramos un equipo de computación, este tiene una depreciación durante 4 años. Es decir, el quinto año ya tiene un valor de 1 o 0. Pero este equipo sigue funcionando. Entonces, para darle un valor, nosotros hacemos lo que se llama un revalúo técnico. Preguntamos en el mercado cuánto puede valer nuestro equipo con esas características, contratamos una persona que certifique este valor y hacemos el incremento de valor de nuestro bien. Pero este bien, si ya se le ha asignado un nuevo valor, nuevamente puede ser depreciado. Esa depreciación que significa un gasto para nosotros, para efectos del cálculo del impuesto, ya se convierte en un gasto no deducible. Es decir, que no se va a considerar al momento de calcular el impuesto. También sabemos que en muchos casos, por retrasos o por omisiones en el pago de impuestos o alguna otra obligación con el Estado, surgen multas, sanciones. Estos dos aspectos, tómenlo en cuenta, multas y sanciones son gastos no deducibles. No se confundan con lo que significa el mantenimiento de valor y los intereses que se pagan por impuestos retrasados. Son dos cosas totalmente diferentes que en el primer caso, multas y sanciones no son deducibles, son no deducibles, no se descuentan. Mientras que el mantenimiento de valor y los intereses sobre impuestos retrasados sí son gastos. El impuesto a las utilidades como tal no es gasto deducible, simplemente es un gasto que se va a mostrar una vez que se determina la utilidad neta imponible. Tenemos también el impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto se paga cuando nosotros hacemos movimientos en cuentas en dólares, sean estos
depósitos y o retiros de cuentas que pertenecen a la empresa. En este caso, el banco se convierte en un agente de retención que nos va a cobrar este impuesto. Entonces, por normativa vigente, este impuesto se considera no deducible, así como el impuesto a los consumos específicos y el impuesto especial a los hidrocarburos. Siempre y cuando existan estos impuestos y sean identificables, se constituyen en gastos no deducibles. Bueno, una vez determinada la utilidad o llamémoslo lo que es el resultado tributario en realidad, porque en muchos casos podemos tener pérdidas, inclusive después de haber ajustado todos aquellos gastos no deducibles, podemos seguir con una pérdida o una pérdida puede convertirse en utilidad. Pero vayamos al caso de que nosotros hemos determinado pérdida después de los ajustes de gastos no deducibles. Entonces, la normativa nos permite lo que se denomina la compensación de pérdida. ¿Qué significa esto? Que si este año nosotros hemos generado una pérdida y el siguiente vamos a tener utilidad, esta pérdida se puede guardar, se puede mantener como es como algo parecido al crédito fiscal para compensar en las siguientes gestiones. En la última modificación a la normativa nos establece un plazo máximo de 3 años para compensar las pérdidas acumuladas. Si estas pérdidas acumuladas no son compensadas en este periodo, el saldo restante, o si es que no hemos compensado nada, se va a quedar a favor del fisco. Y adicionalmente no son sujetas de actualización, como ocurre con el crédito fiscal. No se actualiza. El valor que se determina como pérdida en una gestión se va a arrastrar a la siguiente con el mismo valor. Pero hay unas excepciones para el caso de empresas que se hayan aperturado con un capital de 1 millón de bolivianos, las empresas mineras, las hidrocarburíferas, que en estos 3 casos excepcionales se puede efectuar la deducción de la compensación de pérdidas durante 5 años, que es diferente a lo que habíamos mencionado para las empresas en general, que son básicamente las de servicios, constructoras, bancarias, etcétera, que solamente son 3 años. Eso deben tomar muy en cuenta. Si es que no se hace la declaración de estas pérdidas, ustedes están asumiendo que están renunciando a estas pérdidas para compensar con futuras utilidades. Vayamos a la siguiente. Entonces, acá tenemos un cuadro donde se muestra la forma de compensación de pérdidas. Entonces, tenemos aquí que para la gestión 2019 hemos determinado una utilidad de 20,000. Pero durante los 3 años anteriores que habíamos mencionado, tenemos hablando 2016, 2017 y 2018, que son los años con los que podemos compensar, tenemos varios saldos. El 2016 teníamos 10,000, el 2017 8 y el 2018 7,000, haciendo un total de 25,000, lo cual alcanza para cubrir la utilidad que habríamos generado en esta gestión. Entonces, las gestiones anteriores se van compensando siempre de la más antigua, tomando en cuenta la más antigua, que es el 2016, se va a compensar de manera total. Lo mismo ocurrirá con el 2017 y finalmente con el 2018, que se tomará simplemente una porción para completar los 20,000. De tal manera que para la gestión 2020 aún tendríamos un saldo por compensar de 5,000, que sí podríamos utilizarlo ya que corresponde a una gestión
que está dentro del rango de los 3 años permitidos para la compensación. Esta información es sumamente importante ya que se está declarando. En caso de no declararse, reitero, ustedes estarían renunciando a esta compensación y estarían consolidando esos saldos a favor del Estado, a favor del fisco. Sí, mi amor. Otra cosa que debemos tomar en cuenta y que se les había mencionado ya es la forma, el periodo de presentación. El periodo de presentación va a ser de manera anual y de acuerdo al tipo de empresa que nosotros tengamos, ya que en la normativa, la ley 843, nos establece diferentes fechas de cierre de gestión de acuerdo a la actividad económica. Así que tenemos la gran mayoría de empresas que cierran al 31 de diciembre. Hablamos las bancarias, seguros, comerciales y de servicios. Hablamos al 31 de marzo de cada gestión, las industriales, petroleras y las constructoras. El 30 de junio, que es básicamente todo lo relativo a ganadería y agricultura, y el 30 de septiembre las empresas mineras. Entonces, todas aquellas que no estén consideradas en los cierres 31 de marzo, 30 de junio y o 30 de septiembre serán consideradas al cierre al 31 de diciembre. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que a partir de la fecha de cierre se deben considerar 120 días corridos para realizar tanto la declaración jurada como la presentación de estados financieros, que es parte importante de este impuesto. Tiene dos partes el impuesto a las utilidades. El formulario relacionado con el pago del impuesto como tal y un segundo formulario relacionado con la información contable que se va a presentar para aquellas empresas que están obligadas a llevar registros contables, es decir, las empresas unipersonales, las sociedades y las fundaciones. En este año, con el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria, han existido muchas ampliaciones. Es así que las empresas que han cerrado el 31 de diciembre de 2019 recién han culminado el periodo de declaración de impuestos y de estados financieros. En el caso de impuestos, ha concluido el 31 de julio. Y en el caso de presentación de estados financieros, aún existe un plazo que va a empezar a correr a partir del 13 de este mes, ya que ha habido varias ampliaciones por el mismo hecho de la poca actividad que ha habido y la necesidad de dar mayores plazos a los contribuyentes, más que todos los que son considerados como resto de contribuyentes, que son la gran mayoría. Con todo esto, si hemos hablado ya de los estados financieros, hablamos de 4 estados financieros básicos que se deben presentar cada gestión. El balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados o estado de evolución en patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Y adicionalmente, las notas a los estados financieros, que son la explicación de todos los valores que nosotros mostramos en el balance general. Y como ya habíamos mencionado la anterior semana, el impuesto a las utilidades pagado puede ser compensado con el ITI. La compensación se va a dar cuando efectivamente se pague. Si nosotros pagamos a la fecha de vencimiento del impuesto, entonces podemos empezar la compensación a partir del mes siguiente. Entonces, les voy a compartir un cuadro donde mostramos la forma de compensación del IVE con el ITE. Entonces, podemos ver acá en la gestión, y estamos hablando de la gestión 2020.
asumimos que el pago del impuesto la vamos a efectuar al 30 de abril. El 30 de abril vamos a pagar 186.741. Estos son datos de una empresa, ¿no? Que ha pagado ese monto. Entonces, la compensación, como les decía, si se ha efectuado el pago en abril, vamos a poder efectuarla a partir del mes de mayo hasta el siguiente vencimiento o hasta que se termine. En nuestro ejemplo, y por los valores que se han ido compensando, que son los que están en la columna B, que dice aquí, IT compensado, podemos ver que que al final del periodo abril 2021, que sería el último que podríamos compensar, aún tenemos un saldo. Este saldo no lo podemos recuperar y para nosotros se va a constituir en un gasto. Entonces, es de esta manera que vamos compensando. Tenemos el saldo pagado 186.000 y estamos compensando 9.670 en el primer mes. Y tenemos un saldo de 177.000 para el siguiente. Y de esa manera vamos compensando lo que se va pagando de IT. Es por eso que les decía, si una empresa está en crecimiento, en la gestión que ya haya crecido, más va a llegar a no pagar IT, ya que está anticipando esos pagos a través del IUE. Entonces, esta es la forma de compensación del IT. Y toda la porción que no se va a pagar efectivamente de IT se va a constituir en gasto no deducible para la siguiente gestión. Es decir, si el 2019 yo he pagado un impuesto de 10.000 y he compensado los 10.000 se van a constituir en gasto no deducible. Ese es un aspecto importante que se debe tomar al momento de la elaboración de los estados financieros. Entonces, continuando la presentación de lo que significa el impuesto a las utilidades, ya nos vamos a ir a la segunda parte, que es adicional a la declaración del formulario común. Como les había mencionado, primero pagamos el impuesto en un formulario y posteriormente hacemos la presentación de los estados financieros. Los estados financieros tienen dos parámetros para la presentación. Uno, y están determinados por la resolución 10-1804 de 2 de marzo del 2018. En esa resolución nos establece los estados financieros y la información a presentar y quiénes y en qué momento deben hacerlo y de qué forma. Hablamos de quiénes en cuanto al volumen de ingresos facturados. Hablamos de dos grupos, aquellos que facturen por debajo de 1.200.000 bolivianos y los que superen este límite. En el primer caso, aquellos que facturan menos de 1.200.000 simplemente deben elaborar sus estados financieros y enviarlos de manera digital al Servicio de Impuestos Nacionales a través del aplicativo SIAT Contribuyentes, que está regulado por la resolución 4 del 2018. Pero, ¿qué sucede con aquellos que tienen ingresos mayores a 1.200.000? Estos efectivamente deben elaborar los mismos estados financieros, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo y notas, pero adicionalmente están sujetos a la elaboración de un dictamen de auditoría externa que va a evaluar estos estados financieros y adicionalmente un dictamen sobre la información tributaria complementaria, que se refiere a un análisis y un examen de todo lo relacionado con el pago de impuestos de la empresa durante la gestión. Esto significa que se hace un estudio de todo lo que se haya pagado, todo lo relativo a impuestos. Se determina si se han declarado de manera correcta, si se han pagado en su tiempo, si existen algunas
algunos problemas con impuestos, y todo esto va a ir en un informe en el cual se va a decir si se está llevando de manera adecuada o no. También están obligados a enviar de manera digital a través de lo que habíamos mencionado, el aplicativo SIAT, pero en este caso, adicionalmente, deben presentar los estados financieros de forma física en oficinas de impuestos nacionales. Ese aspecto es muy importante, ya que el hecho de no presentar, sea que estén obligados al digital o digital y físico, cualquiera de las dos que no se declaren, que no se presenten, están sujetos a sanciones. Otro aspecto importante y relacionado con lo que es la presentación de la declaración del impuesto es que todos están obligados a presentar, así no tengan que pagar el mismo. Y un dato importante además es la tasa de cálculo. La tasa de cálculo del impuesto es equivalente al 25% de la utilidad que se vaya a determinar. Ya nos quedan pocos minutos para concluir. Les muestro la forma de registro contable que existe. Tenemos la provisión del impuesto que se relaciona con cómo vamos a registrar el momento en que determinamos el impuesto. Entonces tenemos una cuenta de gasto que se denomina impuesto a las utilidades y su contracuenta un pasivo, ya que solamente estamos provisionando el pago. Recién vamos a efectuarlo, estamos haciendo la provisión a diciembre, vamos a pagar en abril, que sería el vencimiento. El pago, que simplemente va a ser la reversión del pasivo y que va a afectar una cuenta disponible, sea caja o bancos en el mismo importe. Lo importante viene en cuanto a lo que va a significar la compensación. Como nosotros ya hemos reconocido el gasto en su momento, tenemos que ahora reconocer un ingreso. ¿Por qué estamos reduciendo nuestro gasto? Es por eso que al momento de la compensación tenemos impuesto a las transacciones por pagar contra una cuenta de ingresos que se puede denominar ingresos por compensación tributaria en la proporción que corresponda al periodo declarado en cuanto a lo que significa el pago del ITE. Y esto va a constituirse en un ingreso que va a afectar nuestros estados resultados de la gestión presente. Entonces, creo que con esto ya nos queda un minuto. Si tienen alguna consulta, envíenla por chat en este minuto que nos queda o en la siguiente sesión podemos aclarar las dudas que hayan quedado. Si alguien quiere preguntar algo de manera directa, puede abrir su micrófono, por favor. Licenciada, buenos días. Buenos días. Licenciada, una consultita en cuanto a la compensación del ITE, ¿tiempo determinado para la compensación del IVA con el ITE o es hasta término? Y hace un momentito le consultaba sobre la compensación del ITE, ¿es en su totalidad o tiene un tiempo limitado hasta, no sé, hasta tal mes para compensarlo o es hasta agotarlo el total? Ya, la normativa nos permite la compensación del IUE con el ITE hasta su total agotamiento, pero dentro de las condiciones que nos da, es que además debemos considerar la fecha de vencimiento. Como les había indicado, primero, el primer momento es la fecha de pago. Nosotros pagamos, por decirlo, el 30 de abril, que es la fecha límite para los que cierran el 31 de diciembre. Nuestro periodo de compensación va a comenzar en mayo, que es el periodo siguiente al pago. A partir de ahí, vamos a
ir compensando mes a mes hasta que llegue un nuevo vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro nuevo vencimiento va a ser abril del siguiente año. Pero en ese tramo de tiempo, en ese periodo, puede ser que se agote, puede ser que no hayamos pagado mucho impuesto y que estemos vendiendo más. Entonces se va a agotar. En caso de que no se agotara el total, nos quedara un saldo así sea mínimo, ya no se puede reclamar. Simplemente se va a consolidar a favor del fisco. No existe un documento, simplemente es de manera automática que se renuncia a este saldo. ¿Alguna consulta más? Está bien, gracias, Lisa. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Bueno, siguen llegando, esperemos unos minutos más si alguien más se conecta y si tienen algunas consultas más respecto de este impuesto. Y adicionalmente vamos a ver el tema de la compensación del IVA que quedó pendiente la anterior semana. Dice, aprovechando, ¿usted cree que puedo hacer otra consultita? Claro que sí, adelante. Dice, en el formulario del impuesto al valor agregado y del impuesto a las transacciones, tenemos el rubro 3, ¿verdad? ¿Perdón? El que solo en el rubro 3, si no estoy mal, creo que se utiliza solamente para la determinación de la deuda tributaria. Exacto. Ah, ya, entonces. Y también tengo entendido que para el pago se usa lo que es la boleta. Para el momento del pago de la boleta MIL o de una deuda tributaria, tengo que consignar en ambos formularios, tanto en el formulario IVA. Ya. No necesariamente. Hay dos formas de hacerlo. Una es cuando se declara el formulario 200 y no se ha pagado al vencimiento, simplemente va a quedar la deuda tributaria. Es decir, tú vas a decir, debo 1.000 y esos 1.000 se va a quedar ahí como que están, como tus cuentas por pagar, tus impuestos por pagar en este caso. ¿Y qué pasa el momento en que tú decides pagar? Qué sé yo, de aquí a una semana ya tienes la disponibilidad y decides pagar. Cuando decides pagar, no necesitas tocar el formulario 200. Simplemente llenas la boleta 1.000, y en la boleta 1.000 se va a direccionar. ¿Qué significa esto? Se va a colocar información relacionada con el formulario al cual estás dirigiendo el pago. ¿Qué datos se van a colocar en la boleta 1.000? Se va a colocar el periodo al que corresponde el formulario y el número de orden que se asigna en el formulario para pagar mediante esta boleta. El otro camino que es utilizando el formulario 200 es a través de una declaración jurada certificatoria. Es decir, estás modificando tu declaración que has hecho en el vencimiento y allí ya se te va a calcular el rubro 3, que es la parte de la deuda tributaria, de manera automática. Tienes las dos formas, pero la más cómoda, digamos, la más
rápida es llenar la boleta. Ahora, ¿qué pasa si es que no hubieses declarado el formulario 200? En ese caso sí vas a tener que llenar el formulario 200 y ahí se te van a calcular, como te repito, de manera automática todos los accesorios, sanciones, multas que puedan existir por el hecho de no haber presentado en su momento. No sé si con eso se te aclara la duda. Ya. Muchas gracias, Liz. ¿Por qué? Bueno, vamos viendo ya para cerrar, creo que está ya todo claro en cuanto a lo que es el impuesto a las utilidades. Y en caso que tengan alguna duda más, háganoslo llegar por el chat de esta reunión. Vamos a ver el tema de la compensación del IVA que había quedado pendiente como consulta la anterior semana. Entonces, aquí vamos a ver un par de cuadros en el cual ustedes van a ver las 3 primeras columnas que las acabo de marcar, que están relacionadas con el movimiento de lo que son las ventas mes a mes. Tenemos de enero a diciembre, tenemos diferentes importes y en algunos casos que no se ha vendido nada. Cada uno de ellos está generando un impuesto, el débito fiscal. Lo propio ocurre con lo que son las compras. Tenemos el crédito fiscal. Cada periodo debe compensarse con tanto ventas con las compras que se hayan efectuado en el mes. No podemos compensar ventas de enero con compras de febrero. La compensación se va a dar mes a mes. En cuanto a lo que significa el volumen tanto de compras y ventas, puede ser que en algunos meses hayamos comprado más o hayamos vendido más, lo cual va a generar saldos a favor de impuestos o saldos a favor de la empresa. En el ejemplo vemos que, por ejemplo, en el mes de enero tenemos un saldo a favor del fisco, ya que nuestras compras son solamente 16,000, pero hemos vendido 154,000. Pero en el mes de febrero ocurre el efecto contrario. Hemos vendido 26,000 y hemos comprado 133,000, lo cual nos genera un saldo a favor nuestro. Esos saldos a favor de la empresa o del contribuyente se van acumulando mes a mes y van a ser utilizados en los periodos siguientes, que es diferente de la compensación compras-ventas del mes. Los saldos que nos sobren, que nos queden, se pueden ir arrastrando para los meses posteriores. En el cuadro que voy a mostrarles a continuación, que es una especie de libro mayor, nos va a mostrar cómo es el movimiento de esto. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero, dice acá, ¿no? La columna dice incremento del crédito fiscal del periodo. ¿Cuánto hemos comprado en el mes y cuál es el importe que ha generado como crédito fiscal? En este caso son 2,201. Si retornamos al cuadro anterior, tenemos que debíamos pagar 20,000 de impuesto como débito fiscal, pero esos 20,000, una parte lo vamos a compensar con los 2,201. Por lo tanto, a final del mes de enero, nuestro saldo va a ser 0 como crédito fiscal, ya que no hemos podido compensar más. Pero, ¿qué pasa en febrero? En febrero, dice acá que tenemos un crédito fiscal de 17,000, que está acá, vamos a marcar con amarillo, y un débito fiscal, vamos a marcar con verde, para que se identifique, de 3,408. Entonces, nuestras compras han sido superiores. Por lo tanto, en este mes no vamos a pagar impuestos y vamos a compensar. Entonces, dice el débito fiscal. ¿Cuánto hemos compensado de débito fiscal en febrero? 3,408.
Teníamos como crédito 17.000, por lo tanto nos sobran 13.000. Entonces, es de esa manera que vamos compensando mes a mes el impuesto, tomando en consideración si tendríamos o no un saldo a favor. Y vamos haciéndolo mes a mes. Este es una especie de mayor que nos muestra a detalle cuánto nos queda al final del mes, cuánto tenemos a principio de mes, cuánto hemos aumentado por el crédito fiscal y cuánto hemos utilizado de ese crédito fiscal para poder hacer frente al impuesto. De tal manera que en nuestro ejemplo, al final del año, tenemos un saldo, un saldo, un saldo de 2.294, que este saldo va a aparecer en nuestros estados financieros y que va a ser susceptible de utilización en la gestión siguiente, ya que en su momento alguien consultaba si era posible que quede esto. Es posible. Podemos mantener saldos en el tiempo mientras nuestra empresa esté activa para lo que es el tema de impuestos nacionales. Mientras nuestra empresa está activa y nosotros tenemos saldos, podemos seguir manteniéndolos en nuestros estados financieros. ¿Qué momentos se van a eliminar o van a desaparecer? El momento en que nosotros decidamos hacer el cierre definitivo y mostremos el castigo de este saldo que ya no vamos a utilizar, ya que nuestra empresa no va a funcionar. Entonces, en muchos casos, cuando se tienen saldos a favor, lo que se tiende es a emitir facturas para poder utilizar estos saldos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta que tenga? ¿Alguien tiene alguna consulta más? Ya, el estado de precios de transferencia nos están consultando acá. Este estado es presentado por aquellas entidades que tienen relaciones entre sí para poder mostrar esos movimientos y presentar esa información que es simplemente para, como su nombre dice, información, para conocimiento de impuestos, para la relación que tiene como parte de la información que requiere impuestos para contrastar. Impuestos generalmente cuando pide este tipo de información hace un contraste entre en este caso, las empresas relacionadas entre sí son las que presentan el estudio de precios de transferencia, las que tienen participación de una dentro de otra empresa. ¿Algo más que quieran consultar? Creo que ya no hay más consultas, no han retornado todos los que estaban participando. Creo que con esto podemos dar por concluida la sesión, si es que no hay alguna consulta más.
Creo que alguien quiere consultar. Han abierto un micrófono. Jennifer. Bueno, creo que todo está claro. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Si tienen algunas dudas más, nos las hacen conocer la siguiente semana. Y la próxima semana estaremos hablando algo de lo que es el RCIVA en sus diferentes aspectos y todo lo relacionado a la forma de cálculo, declaración y, las diferentes modalidades que hay en este impuesto. Entonces, nos vemos la siguiente semana y muchas gracias por su tiempo. Acaba de entrar una persona, no sé si tiene alguna duda y si no, nos vemos la siguiente semana a las 11, los espero nuevamente. Y sus dudas, si tienen alguna más, por favor, la siguiente semana me hacen conocer. Dice, en cuanto al RSIVA, ¿le puedo hacer una preguntita? Dime, todavía Eh, no estamos cerrando la reunión. Dime, ¿qué deseas saber? Bien, gracias, Liz. Dice, en cuanto al RSIVA, creo que se conoce dos puntos, ¿verdad? Que si el sueldo neto es menor al mínimo no imponible, la base imponible va a llegar a ser cero, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí, todos esos aspectos los vamos a ver la próxima semana en cuanto comencemos a hablar lo del RSI. Es que tengo La siguiente tarea. semana vamos a ver los ejemplos y la forma de cálculo inclusive. Ya, está bien, licenciada. Muchas gracias, todos son ¿Por qué? Hasta la próxima semana entonces y que tengan un bonito domingo.